conectada con nosotros. Sandrita Orozco, negrita, un abrazo gigante, qué buena onda. Señor Guillermo Monroy, alias el Memo Loco, qué buena onda, amigo, que estés por acá. Arnold Astra, viejo Arnold, ¿desde dónde nos escribe? ¿Y desde dónde nos estás viendo? Rubiela Jiménez Rosso, alias la señora Rubinsky, ya tú sabes. Ruth Cuastusa, Ruquita, un abrazote para ti, para el Johnny Men. Qué chévere, esos son nuestros amigos allí en Suacha. Yolanda Palomo en el barrio La Candelaria, qué linda, bacano, Yoli. Cómo me alegro cada vez que te veo que estás mejor de tu salud. Fabiolo está ya en su casa, ¿no? Está enfermo de gripa el hombre. Le agarró una gripa con botas militares. Elisa Cusba, señora Elisa, mi suegra. Qué buena onda, Eli. Karen Joana Leguizamón. Karencita, qué bacano que estés conectada. Saludes al mono y a tu cachorrito. Dudley Tálora, alia abuelita Dudley, un abrazo enorme. José David Coronado, hola amigo José David Coronado, Dios lo bendiga, loco. Luz Marina Acevedo, allí en la ciudad de Nueva York, un abrazo enorme, mi Luz. Dios te bendiga un montón. He estado llamando al querido Lego, pero no he podido contactarme con él. Si me envías, si de pronto tiene un número nuevo. Miguel Leonardo Guerrero Triviño, alias Miguelillo. Un abrazo, flaquito. Dios te bendiga. Saludes a ti y a tu hijo. Mayra Rojas Camacho. Mayra, un abrazo. Dios te bendiga. Mayra está allí en Suacha. Qué buena onda que te conectes, amiga. Me alegra mucho. Pilar Fajardo Circado, al otro extremo de la ciudad, en Suba. Qué buena onda, Pilarcita. Adriana Marcela Bonilla. Esto es en el Carrera 30 con Primera de Mayo. Allí en una parte central de la ciudad. Saludes al señor Barbas y a mi querida Vicky. Eh, Fabier, el señor San Andrés, saludes a ti y a tu familia, querido amigo. Qué bacano que estés ahí conectado. Y vamos a estudiar algo bien importante. Tiene que poner harto cuidado. Natalia Sandoval, un abrazo para ti, para el Gabote, mamacita. Qué bacano que estés conectada. Mi lucecita, me envías por favor el número como me contacto con el querido Lego que lo he tenido estos días entre ceja y ceja. Bueno, después de saludarles, les cuento que hoy quiero recordar que la última predicación que estuvimos de la secuencia de la carta de Pablo a Tito fue una enseñanza que dio nuestro querido amigo Saulo y estaba hablando sobre una serie de características que debe tener el anciano, el hombre de Dios y definitivamente en extensión hablábamos antes de la enseñanza del loco del Saulo y en la iglesia pregunté en el auditorio realmente quiénes querían servirle a Dios y todo el mundo levantó las manos, pero voy a preguntar hoy acá, ¿quién quiere servirle al Señor? Yo quiero, bro. ¿Por qué? Porque yo quiero cuando llegue al cielo que el Señor me diga siervo fiel. Si le sirvo al Señor, el Señor me va a decir siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, porque lo mucho es el cielo. Lo mucho es allá, bro. Y entonces estuvimos leyendo que nosotros, los que queremos servir al Señor y en mi caso seguir sirviendo, debemos confirmar una serie de cosas en nuestra vida. Las voy a leer para que tengamos un contexto ustedes y yo. Recuerden que no hay que ser especial para ser llamado por Dios a servirle. Hay que ser un pecador arrepentido que reconoce su debilidad, que reconoce que ha fallado, que se arrepiente de su pecado, que toma la palabra de Dios, la tornilla en su mente y aunque no quiere hacer lo que la Biblia dice, acepta y dice, yo sé que mi cuerpo no quiere obedecer a Dios, acepta una realidad. Eso lo hace con sobriedad. Mi cuerpo no quiere obedecer a Dios, pero mi espíritu y mi vida tiene la necesidad de vivir en la verdad, en obediencia al Señor, porque ni soy hijo para el infierno, ni quiero ser un hombre fracasado, ni quiero una vida llena de grietas, ni quiero ser la bodega de toda la basura que el mundo inventa, ni soy un títere del adversario. Por todas esas razones, yo aunque mi cuerpo no quiera obedecer a Dios, lo voy a obedecer. Voy a obedecer al Señor. ¿Cómo? Su palabra me da la fuerza para obedecer. Me dice que si yo acepto su palabra, tomo su palabra, la recuerdo en mi vida, entonces la palabra del Señor, que tiene la misma substancia de Dios, el mismo poder de Dios, la misma gloria de Dios, ¿qué va a hacer en mi vida? Producir cambios. Amén. Entonces voy a leer lo que Pablo dice.
dice que un anciano debe llevar una vida intachable. Tito capítulo 1, verso 6 en adelante. El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposo y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, pues un anciano, o sea, una persona sabia dentro de la iglesia, es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Y una de las cosas que trató Saulo, y voy a hacer un esbozo rápido, fue el hecho de que, pues definitivamente, alguna de estas cosas tienen todos los creyentes dentro de una congregación, pero es real, y quiero hacer una ampliación de lo que dijo Saulo, que los creyentes y los mundanos pecan. Las dos facciones que están en el planeta, creyentes e incrédulos, los dos pecan. Pero el incrédulo peca sin ninguna experiencia de arrepentimiento y sin ningún deseo de cambio. Por eso es que él es un impío, incrédulo y está atado por Satanás. ¿Cuál es la diferencia con el creyente? Que el creyente que lucha con estas cosas que Pablo acaba de mencionar, que debe luchar el anciano para convertirse en un anciano, el creyente para convertirse en un anciano, tiene los mismos defectos de un mundano, pero a diferencia de aquel incrédulo, el creyente que ha sido traído al arrepentimiento, que ha sido convencido de pecado, justicia y juicio, experimenta contradicción, tristeza y un gran deseo de no seguir haciendo lo mismo. Y ese es el proceso de regeneración que va produciendo el Espíritu Santo en el cristiano. Cuando sabe que habló feo y el Señor le enseña a través de su palabra: hijo, no tienes que ser arrogante. Contestaste con altivez. Pero el mundano que contesta con arrogancia, ¿qué crees que hace? Yo soy así, y si le gustó bien, y si no, suerte y muerte. El iracundo, mundano, él dice: ¿y eso que sabe qué? Y eso que me controlé. Pero el que es hijo de Dios y se puso iracundo, dice: me siento mal, yo no debía haber hecho eso. Porque como es salvo, el Espíritu Santo empieza a producir incomodidad por esas conductas mundanas que todavía se manifiestan en la vida de ese creyente. Y el Señor va produciendo la ¿qué? Regeneración. Esa incomodidad es para quitar aquellos utensilios de deshonra de su vida. Y al igual que una casa que se amobla, saca los chécheres y va poniendo ¿qué? Muebles hermosos, va adornando la casa. Porque si Dios saca la ira y trae al corazón ¿qué? Un espíritu apacible, esa persona se convierte en una persona a la que muchos irán para preguntarle cómo hace. Me encuentro acorralado, estoy enojado, molesto. ¿Sí me hago entender? Recuerden entonces que somos iguales en términos de nuestra debilidad a los incrédulos, pero no somos iguales a los incrédulos en términos de que cuando fallamos ni nos regocijamos en nuestro pecado. Si tú te regocijas en tu pecado, tú no has conocido a Cristo. Si tú no sientes en tu corazón dolor cuando fallas y un enorme deseo de apartarte de tu maldad, tú no has conocido a Cristo. Si tú no te arrepientes cuando fallas y dices: Señor, lo lamento, tú no has conocido a Cristo. Y si no has conocido a Cristo, estás condenado al infierno de fuego. Esa es la verdad. Así que si estás condenado al infierno de fuego, porque cuando pecas no sientes ningún remordimiento ni deseo de arrepentirte, sino atornillas tu arrogancia donde dices: es que yo soy así, hermano, y yo lucho, pero yo soy así. Si no sientes en tu corazón el deseo de arrepentirte, yo quiero decirte esta noche: ese es el diagnóstico de una persona condenada a vivir la eternidad en el lago de fuego, apartado de Dios para siempre, donde jamás saldrá de ese lugar, y donde dice la palabra del Señor: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, y las flamas del infierno se avivarán por siempre. Ahí será el ay, y ahí será el crujir de dientes.
Leí hace unos días, estaba leyendo en Génesis, la trayectoria de Moisés y el proceso durante la salida del pueblo de Israel de Egipto después de 430 años de esclavitud. Y me sorprendió algo, y fue que cuando el Señor envió la plaga de oscuridad, de tinieblas, las tinieblas se podían tocar. En la versión que yo estaba leyendo, dice que la oscuridad era tan densa que se podía tocar. Que la gente no pudo moverse cuando llegó la plaga de tinieblas, no pudo moverse del lugar donde estaba, de la densa oscuridad. ¿Cómo serán las tinieblas de aquel que es lanzado al lago de fuego? ¿Por qué les cuento esto? Porque antes de lo que voy a hablar y antes de lo que, y previo o después de lo que habló Saulo de cómo debe ser un anciano, no debería estar relegado solo a los que quieren hacer parte de los que ayudan a guiar al cuerpo de Cristo, el deseo de no ser arrogantes, iracundos, borrachos, violentos, deshonestos. Debería ser un sentir general de la iglesia no permitir nada de eso en sus vidas, sino vivir en un combate permanente contra esas actitudes que hacen parte de nuestra condición caída. ¿Está en todos el ser orgullosos? En todos. ¿Pero tenemos la palabra de Dios para ponerle el pie en el cuello a nuestro orgullo? Sí, tenemos la palabra de Dios. Y si hacemos lo que ahí dice, aprenderemos cada día a fuerza de práctica, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, a ponerle cada vez con más habilidad el pie en el cuello a nuestro orgullo, porque todos somos orgullosos. Hace parte de nuestra condición, ¿qué? Caída. Pero como estamos en un proceso de regeneración, el Espíritu Santo que nos incomoda cuando pecamos, nos está trayendo cada día a ser ¿qué? Un reflejo más claro de hombres y mujeres que se les ve con evidencia que son salvos. La evidencia de un hombre y una mujer salvo es que se arrepiente de su pecado, lucha contra su condición, armado de la palabra de Dios, porque esa es la única espada de dos filos que parte el alma, la suya misma, que discierne sus propios pensamientos y pone en una balanza las intenciones por las que usted dice que hace las cosas. Hermoso, ¿no? Los hombres salvos como los hombres y mujeres perdidos se les nota porque hay evidencias de corrupción o de salvación. El hombre salvo, aunque peca igual, porque es igual de débil, pero lucha contra su pecado, persiste en la obediencia a la palabra de Dios. Entonces en esa obediencia se congrega, porque entiende que hay un efecto colateral de estar unidos y congregados. Y es que Dios honrará la obediencia a ese mandato que dejó. Entonces usará a otros hermanos para alentarlo, pero también usará a ese hombre o mujer para alentar a otros. Le enseñará que Dios lo está edificando, pero también lo está usando para edificar a otros. Le enseñará que hace parte de un cuerpo y que no es un órgano dentro de ese cuerpo inútil, sino que por poquito que sepa, puede servir al cuerpo del Señor en algo. Es muy importante que sepan esto. Entonces esto es dicho a los ancianos. Y luego dice que no deben ser así, que en cambio, y vamos a comenzar en el verso 8, dice al contrario. ¿Al qué? Todo lo que opuesto. Debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Vuelvo a leer. Al contrario de ser ¿qué? Vamos a estudiar juntos. Al contrario de ser ¿qué, May? Iracundo, borracho, arrogante,
No, papi, conéctate. Orgulloso. Al contrario de ser qué? Violento. ¿Qué más? Codicioso. Pero ampliemos el marco porque hay conocemos muchas personas que se dan el título de cristianos, pero tienen cosas que son totalmente contrarias a la verdad del cristianismo. Sigamos mencionando, un cristiano no debe ser ¿qué? Avaro, ¿qué más? Lujurioso, ¿qué no debe ser? Infiel, no debe ser adúltero. ¿Qué más no debe ser, Miguel? Mentiroso. Señor Jacobo, ¿qué más no debe ser un verdadero creyente? No debe ser egoísta. Entonces, miren la cantidad de cosas. Y ustedes que están por el chat, escriban, no lo mismo que han dicho mis amigos. Escriban, ¿qué más no debería ser? Porque aquí habla de una serie de requisitos para un anciano. Pero la verdad es que muchos dicen, no, yo no soy iracundo, es más, yo soy recalmado. A mí me dicen que yo soy hasta bobo porque yo no peleo. No, yo no soy arrogante, yo llego a todo lugar, yo soy callado, una gente ni me nota. Yo borracho nunca he sido, yo me paro en una tapa de Coca-Cola y yo quedo borracho solo con el azúcar de la gaseosa. Oye, violento nunca, mire, yo antes me dejo dar en la jeta. Y deshonesto con el dinero no, porque yo plática nunca he tenido. No, pues, unjámoslo de una vez. ¿Sí me hago entender? Pero resulta que hay que mirar en el trasfondo y hacer una ampliación de ese marco, porque hay gente sintiéndose fácilmente frente a esto que acabamos de mencionar, como alguien que califica ya para ser un anciano, pero tiene cosas que son sumamente detestables. Y nosotros no podemos ignorar que la palabra del Señor toca todas las áreas de nuestra vida. Entonces mire lo que dice en la carta a Tito, dice, al contrario debe recibir huéspedes en su casa con agrado. Hermano, mire, no puede ser una persona, escúcheme, usted no puede ser una persona que quiere servir a Dios, no hablemos del pastorado, de servir al Señor. Si usted es de los que dice, yo no invito gente porque me manchan el sofá. ¿Sabe algo? Nosotros con Diana teníamos, los muebles eran de color anaranjado y estos en los que ustedes están sentados eran blancos. Y dijimos, para que puedan venir los hermanos y no haya el problema de que regó ensucio y eso es muy molesto. Ay, lo ensució, présteme un trapito. No, y limpie esa vaina y una esclavitud. No, haga que los tapicen en prana todos y negros. ¿Por qué? Porque eso aguanta. Porque cuando usted quiere servirle a Dios debe crear una serie de condiciones para que eso pase. Mire, cuando una persona llega a una casa y no es bien recibido y llegó a la hora del almuerzo, le sirven en el plato chiquitico ese donde ponen el pocillo del tinto y dice, ay sí, el del trauma, un bocadito. Un bocadito. Realmente yo sé una cosa, si no hay más, que haya lo mismo para todos. Pero hágale sentir a la gente que no llegó en un mal momento. Haga eso. Hágale sentir a la gente que llegó a un lugar donde es esperado para ser parte de una familia que Dios constituyó y que es multirracial, que es multiestratos, que es multiintelectual, que cabe un médico y cabe un analfabeta. Pero hay que ir a la Escritura y comprender que el Señor nos ha llamado a ser personas que de corazón, con evidencias verificables, ¿evidencias qué? Tengamos actitudes llamadas a la obediencia. ¿Por qué lo hace? Por obediencia. Al principio para usted puede ser incómodo, pero no puede servirle a Dios si usted no entiende que debe ser y debe recibir huéspedes en su casa con agrado. ¿Listo? Si usted es de los que dice, no, a mí sí, pero en la iglesia, a mí que me visiten en la casa, más bien no, yo más bien soy solitaria.
Yo recuerdo una mujer que dice que era pastora. Yo no, hoy en día, después de años de estudiar la palabra, digo, claro, ella no es ninguna pastora. Recuerdo que una hermana en la fe que yo conozco le dijo, pastora, a mí me gustaría andar con usted, ser discipulada por usted. ¿Sabe cuál fue la respuesta de esta mujer? A mí me gusta andar sola, a mí no me gusta andar con gente. Entonces, ¿esa mujer era una pastora o una comerciante de la fe? ¿Qué era ella? Una comerciante de la fe cuando leo la Biblia. Porque la Biblia me dice que un ministro del evangelio, en este caso, ella que se hacía llamar pastora, no tenía una cosa que dice la escritura de una carta pastoral. Tito es una carta que es escrita para los pastores, igual que Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y la carta a Filemón. Son cartas que, amados hermanos, pastorales, y dice al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado. ¿Con qué? O sea que no solo es recibir y decirle, siga tranquilo y se sube para el cuarto a dormir, sino que lo recibe con agrado. Para que una persona se sienta agradable, pues uno es el que provoca que ese ambiente. Pero aquella persona que parece no haber leído, llamándose pastora, la carta a Tito, dijo a esa hermana que yo conozco, le dijo, a mí no me gusta andar con la gente de la iglesia, a mí me gusta andar sola. ¿Cómo puede ser un hombre o una mujer pastor cuando no le gusta la compañía de las ovejas? Entonces, ¿qué le gusta de las ovejas? La lana. Si a usted no le gusta andar con ovejas, pero anda con ovejas y se llama pastor, pero no le gusta andar con ovejas, ¿a usted le gusta es qué? Y tenemos que aprender a combatir por la sana doctrina, amados hermanos. Tenemos que aprender a llamar las cosas como son. El negro es negro, hermano. Lo blanco es blanco. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Y cuando hablo de somos de Cristo, no es de perfecciones humanas, sino de una interminable lucha de perseverancia en el nombre de Jesús por vivir haciendo lo que la Biblia dice. A medida que la aprendemos, la memorizamos, nos estorba, nos confronta, nos hace vernos en el espejo de su perfección y ver que no estamos haciéndolo y decir, ok, pues ya que la Biblia lo dice, voy a empezar ¿a qué? A hacerlo. A hacerlo. ¿Por qué? Porque yo quiero que la evidencia de mi salvación se haga manifiesta. ¿La evidencia de qué? Porque a una persona se le nota cuando es salva y es ¿qué? Condenada. A una persona que empieza a caminar en obediencia se le nota que ¿quién cree que la empuja a la obediencia? Dios, Sao. Perfecto. Dios, mi amor. Pero la persona que leyendo la palabra de Dios no la obedece, ¿quién cree que en la mente de esa persona le dice que se oponga a obedecer a Dios? Su humanismo y los espíritus impuros, uno o muchos, que sea que lo estén gobernando. Entonces tenemos que aceptar una realidad, y es que debemos empezar a hacer acciones verificables de una vida de hombres y mujeres que le están apuntando a servirle a Dios, a esa manifestación de quienes levantaron la mano. Yo quiero servirte, ¿quieres servirme? Pues dale, hijo. Debe ser una persona que reciba huéspedes en su casa con agrado. Ahora vamos a hablar de qué tipo de huéspedes, para que ustedes no digan, paila, y si viene un man bien ñanga aquí, la Biblia dice que tienes que hospedarme. Y usted dice que debe amar lo que es bueno y debe vivir sabiamente y ser justo. Amar lo que es bueno es un proceso de aprendizaje, porque nosotros venimos de una naturaleza donde amábamos lo malo. Por eso nos emocionábamos cuando íbamos y teníamos planeado una noche de chorro con nuestros amigos, de tomata, de ir a beber licor, de ir a libar licor. Y nos alegrábamos y batíamos las manitas. Esta noche nos la vamos a pegar. Yo decía eso.
Yo no amaba lo bueno, yo amaba lo. Y ustedes también. Porque somos del mismo material, aunque los hombres tengan un diseño y las mujeres otro. Pero acá dice amar lo bueno. Usted no puede amar lo bueno sino cuando empieza a leer la palabra de Dios. Entonces amar lo bueno implica una vida de una devoción a la palabra de Dios. Usted la lee y la palabra del Señor entonces le dice algo con lo que todos los seres humanos luchamos. La blanda respuesta que quita la ira, pero la palabra áspera que hace subir el furor. ¿Luchamos con nuestra lengua? Todos, amigos míos. A veces no es por ofender, sino por hacer un comentario fuera de foco. A veces no es por hacer un comentario, sino por presumir. A veces no es por presumir, sino porque debimos haber dado un consejo y guardamos silencio. ¿No? Cuando usted pudo haberle dicho a alguien que estaba enredado en su mente y en su confusión iba a tomar malas decisiones, y usted que tiene la palabra de Dios que lo ha venido sacando a usted de sus prisiones y lo ha venido trayendo a libertad, se quedó callado viendo a alguien confundido y enredado en su vida. Es que pecamos tanto porque hablamos como porque a veces callamos. Pecamos cuando no confesamos nuestro pecado. Y pecamos cuando decimos lo que Jesús jamás diría. Amar lo bueno es un proceso de ir a la palabra y confrontarme con la Biblia. Y decir, yo pensaba que yo estaba bien hasta que leí que la Biblia dice esto. ¿Qué dice la Biblia? Hagan todo sin discutir y sin quejarse. Y yo siempre llegaba todo ofendido a hacer mi trabajo. Y ahí dice, hagan todo sin discutir y sin quejarse. Y usted dice, hasta aquí tiene que llegar mi actitud errónea, donde yo con mi forma de ser cojo y infecto de pesadez el ambiente. Es cuando leo la Biblia, porque dice que tengo que amarlo, lo bueno. Y es bueno llegar con buena actitud al trabajo, es bueno saludar a la gente, pero no diciendo buenos días, buenos días, buenos días, como alguien que dice yo soy educado, yo por eso llego y saludo. Buenos días para todos, aunque muchos aquí no saludan. Sino entender y amar lo bueno. Buenos días para todos. Espero que haya sido un buen día. Espero que todos estén bien. Que tengan no solo educación, una buena actitud. Amar lo bueno. Si usted ve una persona que está necesitada y usted dice, pues no tengo plata para regalarle, pero puede colaborarle con el trabajo que desempeña, cómprele. ¿Sabe que yo tomé una decisión? Yo no volví a comprar nunca más bolsas para la basura en los supermercados. Yo le compro a los vendedores de la calle, porque veo que hay harta gente que vende bolsas para la basura. Yo las necesito, pues yo le compro a esa gente. No le puedo vivir regalando a todo el mundo dinero, pero puedo ayudarle a un montón de gente con sus actividades. Debo amar lo bueno, apoyar la vida laboral de otros. Yo debo amar lo bueno. Si un poco de chismes llegan y yo los escucho, tengo que oír de tal manera que yo les diga a las personas que están involucradas en el comentario, hablemos de lo que pasó y que muera aquí esto y muera allá. Porque amar lo bueno es también quitar la oportunidad de que situaciones que se pueden convertir en un gran cáncer para una amistad, una familia, una congregación, mueran cuando llegan a mí. Amar lo bueno es entender que si llega una persona a mi casa, todo bien, pues reparta, llegó otra persona, pues hágale sentir agradable. Amar lo bueno es entender que yo tengo que orar por las personas. Yo oro por ustedes, porque yo sé que el Señor tiene gente orando por mí. Y yo debo hacer que el agua que corre dentro de mí ayude a otros, sacie la sed de otros, porque esa agua ha saciado mi sed, es para otros también. Lloro por Machuquín, por el cachorrito, por cada uno de los hermanos con nombre propio. Yo los llevo en mis diálogos con Dios. Debo amar lo bueno.
pero no puedo amar lo bueno si no leo la Biblia. Porque la Biblia habla de todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es amable y de todo lo que es digno de honra y tiene buen nombre. ¿Cómo puedo amar lo bueno sin leer la Biblia? Los voy a desafiar. Todos los días pónganse en un capítulo de la Biblia. Ahí en audiolibro, si es que les cuesta leer así en páginas. Descarguen la aplicación y pongan en audiolibro. Y escuchen un sermón. Escuchen el Nuevo Testamento. Pongan ahí a Juan hablando de Jesús. Y vuelva y repítalo, hasta que aprenda y pueda lograr hasta imaginar la historia. Haga que la palabra de Dios lo alimente. Deje que su mente deje de divagar entre los afanes de una vida que mañana lo va a volver a acorralar y acosar para que se mueva. Hágale, mire, hágale, soluciones. La vida es así. Necesita salir de ese frasco como si fuera un ratón, un hámster dentro de una jaula dando vueltas, y la comida de mañana y al otro día y la comida de mañana y el almuerzo de mañana y el desayuno de mañana y el bus de mañana y toda su vida allí dando vueltas como un hámster. Tome la palabra de Dios, ponga los evangelios, empiece a llenarse. Memorice la palabra de Dios. Y eso que escucha empieza a luchar contra su carnalidad en el nombre de esa palabra gloriosa. Señor, tu palabra dice. Lo voy a hacer porque tu palabra dice. Tranquilo, la palabra de Dios, cuando usted la confiesa, ella tiene el poder de irlo capacitando para hacer lo que hasta el día de hoy usted no había hecho. ¿Por qué? Porque ella tiene la substancia, el poder, los recursos y la naturaleza misma de Dios en ella. ¿Me está entendiendo? No sea religioso. Es que no siento el poder. Es que no, espere. La palabra de Dios tiene el poder para desarrollar en nosotros, a medida que la estudiamos, la obedecemos, sin excusas, producir en nosotros la regeneración. Vamos a ir a unos textos para que usted tenga un poquito más claro a qué tipo de personas debe hospedar en su casa. Porque que no le pase, como en algún momento me comentaba una hermana de la iglesia, que su hijo le llevó un habitante de calle a vivir a su casa. Dijo, no, es que uno debe ayudar a la gente. Y le metió un habitante de calle a su casa y se lo puso a dormir en su sala. Entonces yo le decía a este hermano, ¿usted cómo puede haber hecho eso? No sea necio. Un habitante de calle es una persona a la que usted debe predicarle en el lugar donde él se droga. Y seguir yendo a ese lugar a hablarle el evangelio y ver si él de verdad quiere un cambio, y luego no llevárselo para su casa, sino debe llevarlo a lugares en Bogotá y en todo el país en donde lo reciben y los ayudan a restaurarse. Pero usted le predica y deja que el Señor dé evidencias de si esa persona en verdad ha recibido a Cristo y dice, yo quiero ser salvo. Yo me enteré que estoy condenado al infierno y necesito salvación y un Salvador. Porque a una persona se le nota cuando es salva y cuando aún sigue en la condenación. ¿Me entienden? No quiero que sean tontos, no quiero que sean ingenuos, no quiero que la gente use la Biblia para manipularlos. No, hermanos, no sean bobos. Dios les ha dado la sabiduría que se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, miren, mucha gente dirá, bueno, no, pero él sí habla de Cristo, él sí es, y se ve que es evangélico, y él... No, vamos a leer qué tipo de cristianos son a los que se les abre la puerta de la casa de uno. Entonces dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 16, el verso 17. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos.
Manténganse ¿cómo? Lejos. Lejos. ¿Cómo? Si usted ve una persona que está predicando y se toma la autoridad de predicar la Biblia y la tergiversa, usted dígale, acérquese, humildemente dígale, hermano, con todo respeto, eso que usted está predicando, según la palabra de Dios en este y este pasaje, eso no es correcto, eso que usted predicó es un error. Humildemente le digo, hermano, no siga predicando eso, porque puede venir juicio del Señor. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios viene sobre los falsos maestros. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice, no se hagan muchos de ustedes ¿qué? Maestros, porque mayor condenación acarrean sobre sus vidas. ¿Sí me hago entender? Entonces uno sabe que hay gente que enseña cosas mal. Yo los he visto. Yo me he sentado con gente que enseña mal y le he dicho, hermano, mire, esto que usted está enseñando está mal. Y le digo en amor porque yo veo que usted ama a Dios, pero de pronto tengo claro que este aspecto usted no lo ha estudiado y por eso lo está enseñando mal. Mire, hermano, con pastores yo me he sentado a hablar de eso. Y les he explicado y me han dicho, sí, pastor, ¿y ahora cómo arreglo ese chicharrón? Le dije, tranquilo, enséñelo un pasito a la vez, porque usted lo está aprendiendo, pues también enséñelo. ¿Sí me hago comprender? No se atornille, como escuché a un hombre que humildemente me dijo, pastor, ¿yo qué hago? ¿Por qué? Mi pastor escuchó lo que se enseñó. Sabe que lo que se enseñó es la verdad, pero me dijo que no lo puedo enseñar a la iglesia. Porque ya la iglesia viene caminando así y no puedo admitir que me equivoque. ¿Ah? Entonces, ¿cometer errores es de humanos? Claro. Pero de los verdaderos creyentes que son salvos, es aceptar sus errores y empezar a enseñar lo que es ¿qué? La verdad, lo correcto. Pero si alguien dice, no, eso no lo podemos enseñar, aunque es la verdad, ese hombre está ¿qué? Condenado. Porque como diría un nuevo amigo mío, es un asesino de almas. Porque si alguien enseña un error, la persona termina en el lugar correcto o en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. Es un asesino de almas. Entonces dice Pablo en Romanos 16:17, y ahora mis amados hermanos les pido algo más, tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. ¿Qué va en contra de lo que la Biblia dice? Existe en este momento inmediato gente que está diciendo que existen ministerios de alabanza y que los que cantan son levitas y son especiales para Dios. ¿Sí existen o no existen? Sí existen. ¿Está mal enseñado eso? Sí, claro. Necesitamos enseñar que en la iglesia hay levitas especiales, pastores especiales, ungidos especiales, o necesitamos enseñar que Dios no hace acepción de personas y que Dios no tiene hijos favoritos. ¿La Biblia dice eso o no lo dice? Necesitamos enseñar que al pastor hay que tirarle un tapete rojo cuando llega y saludarlo, pastor, mi apóstol, o necesitamos enseñarle a la iglesia, honren a los que los honran, traten a sus pastores con amor y trátenlos como quienes han de dar cuenta por sus almas, pero considerar que esos pastores también deben tratar a sus hermanos como superiores. ¿A quién? A ellos mismos. La Biblia no es incompleta, enseña todo. Enseña que los pastores son dignos de honra porque enseñamos la Escritura, sí, pero enseña que lo que debe brillar en nosotros es el estrato, el llamado o el amor. El amor, porque leemos la Biblia y dice que aunque el conocimiento nos hace importantes, solo el amor hace fuerte a la iglesia. Amén.
Entonces no importa cuánto crezcamos, cuánto Dios nos dé prestigio, cuánto nos permita comprender su verdad, cuánto nos permita ser honrados por su gran misericordia, en muchos aspectos de la vida debemos tratarnos en amor. Pero muchos tergiversaron la palabra y en Romanos se escribe porque a los romanos les llegaron personas que tergiversaron la verdad del evangelio. Ahora vamos a ver a quién más le pasó eso. Entonces a los romanos se les advirtió que no recibieran ¿qué? A gente que negaba la verdad que se les había enseñado. ¿A quiénes? A los romanos, que es el evangelio. ¿Donde quién es el grande en la iglesia? Cristo, hermanos. El grande en la iglesia es Cristo. Cada uno tiene un llamado diferente, pero todos somos ¿qué? Iguales. Porque nos compró ¿quién? El mismo Señor. Porque todos estábamos en la misma condición, muertos en delitos y ¿qué? Y pecados. Que la honra de cada uno es diferente. ¿En qué términos? Pues es diferente la honra que Dios pone sobre un pastor a la honra que Dios pone sobre un evangelista. A un pastor le permite la honra de ver cómo sus hermanos cuidan de él. Así debe ser a la luz de la Biblia. Y al evangelista le permite la honra de ver cómo los que son evangelizados, cuando él empieza a anunciar el evangelio, también cuidan de él. Cada uno, Dios le permite una honra diferente, pero ninguno es más importante que otro. A los romanos les llegaron falsos maestros y Pablo tuvo que decirles: no reciban gente que enseñe un evangelio que no les hemos enseñado. Luego le pasa también a los corintios. ¿A quiénes? Y cuando usted lee Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 5, el verso número 11, dice lo siguiente. Pablo está haciendo una aclaración. Y dice: lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno. ¿No se relacionen con quién? ¿Con cuántos? Que afirma ser creyente. ¿Que afirma qué? Y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Voy a volverles a leer. En Corinto, ¿qué pasó? Que empezó a juntarse la iglesia que decía ser verdaderos cristianos. Empezaron a reunirse con personas y él les dice: no se relacionen con ninguno que afirma ser ¿qué? Creyente. Y aún así, ¿y aún qué? Y aún así se entrega al pecado sexual, es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Entonces, ¿qué pasó? A la iglesia de Corinto también llegaron falsos ¿qué? Creyentes. En este caso eran creyentes. En Roma fueron maestros. En Corinto fueron creyentes, pero también en Corinto tuvieron el problema de falsos maestros. Luego vamos a ir a la iglesia de Tesalónica. En Tesalonicenses, el capítulo 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, el verso 6. Dice: y ahora, hermanos, amados hermanos, les damos el siguiente mandato. ¿El siguiente qué? Y recuerden que la iglesia debe perseverar en el mandato ¿de quién? De los apóstoles. Ahora, hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿En el nombre de quién nos mandaron esta orden? En el nombre de Jesús. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero ni siquiera quisimos dejarles un ejemplo que seguir. O sea que dentro de la iglesia de Tesalónica llegaron manes que, como veían que la iglesia de los hechos
allá la iglesia de Jerusalén, había visto un ejemplo. ¿Cuál era ese ejemplo? Que los hermanos que llegaron empezaron a vender sus propiedades y todos tenían las cosas en común y repartían todo entre todos los necesitados y nadie tenía necesidad de nada. Pues ese ejemplo obviamente tuvo una extensión en territorio y tuvo una extensión en ¿qué? En las iglesias. Y muchas personas empezaron a adherirse a la iglesia. ¿Por qué? Pues por el ejemplo de que si llegaban iban a compartir y les iban a dar para sus necesidades. Pero esta gente que se adhirió a la iglesia no eran verdaderos cristianos, sino eran personas que se adhirieron a la iglesia ¿para qué? Para que la iglesia les subsidiara todas las deudas, compromisos y necesidades que tenían, pero que era gente que cuando se adhirió a la iglesia no empezó a vivir una vida verdaderamente cristiana. No eran verdaderos creyentes, sino que Pablo dice que en Tesalónica llegaron y entraron también falsos cristianos que eran unos parásitos. Entonces Pablo dice, no, a esa gente no pueden admitirla. No pueden permitir estas personas porque estas personas ¿qué hacen? Ponen en tela de juicio el evangelio. Miren lo que dice. Amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada. ¿No estuvieron sin hacer qué? O sea, Pablo era un hombre que se llamaba apóstol, pero no predicaba, ¿o sí predicaba? Porque noten que él dice, pero él no hace énfasis en su trabajo, el trabajo él lo usa como un referente. Porque entonces estaría repudiando el trabajo del apóstol Pedro. No, entonces si vamos a decir que era porque Pablo trabajaba, estaríamos repudiando ¿a quién? A Pedro. Pedro no tenía un trabajo secular. Pedro trabajaba ¿en dónde? En la congregación de Jerusalén. No, él está haciendo una extensión de su ejemplo y es que no solo predica y cuida al cuerpo de Cristo, sino que también ¿qué? Trabaja. Pues bacanísimo porque tiene doble ¿qué? Honra. No solamente no espera que nadie le dé, sino aparte de eso tiene un trabajo con el que subsidia su ministerio. Pero aquí está dejando claro que él no estuvo dentro de ellos sin hacer ¿qué? Nada. O sea, él estuvo velando por la iglesia, predicando el evangelio, visitando las congregaciones, pero también estuvo discipulando esas congregaciones. Vuelvo y lo leo para que usted no caiga en una trampa y termine repudiando a un pastor porque no tiene un trabajo secular. Porque ahí donde usted haga eso, usted comete un error brutal, porque necesita entender que la Biblia dice que el que ministra en el atrio coma del atrio. Porque ignora que el apóstol Pablo dice, yo tenía ese derecho de que ustedes me dieran alimento y me sostuvieran, pero no quise usar ese derecho. Ah, bueno, Pablo no quiso ¿qué? Usarlo, bueno, pero Pedro sí lo usó. Entonces les leo porque yo no quiero que se vayan con una visión errada de este pedazo donde estamos identificando falsos creyentes, porque la Biblia dice que deben ser hospedadores y termine usted hospedando en su casa es un vago, termine hospedando un mal maestro o termine hospedando una persona que mejor dicho quiere manipularlo a usted porque usted resulta que no es sabio entendiendo la Biblia. Entonces dice acá, y ahora amados hermanos les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas. Yo le pregunto, ¿es que un pastor es un ocioso? Si es que mire, yo le soy honesto, yo que camello con mi esposa, este es un trabajo redemandante. Si usted no me ve un domingo allá, es porque estoy predicando en otra iglesia. Si usted no me ve un sábado en Candelaria, es porque yo estoy ¿en dónde? En otra iglesia. Si usted no me ve un miércoles acá, es porque yo estoy en otra iglesia o solucionando un problema de algún hermano, dando una consejería de parejas, haciendo algo muy relevante. Esto es demandante porque esto no solamente demanda cuidarlo a usted, sino capacitarme cada vez más.
En este momento yo estoy capacitándome en una universidad para ser mejor ministro y aparte estoy capacitándome con otros ministerios, recibiendo otro tipo de trabajos, estoy yendo con otros pastores a otros lugares para poder capacitarme. Le pregunto, ¿a usted le parece que esto es un trabajo de vagos? ¿O le parece que esto es muy demandante? Hermano, esto es demandante. Yo conozco, y ustedes lo saben, hermanos, que viven del ejercicio de ser pastores y son hermanos que se han quitado la vida. Porque las presiones de este oficio son brutales, hermanos. Para poder ser pastor es tan difícil y tan complejo que a usted tiene que llamarlo el mismo Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene que capacitarlo y el Espíritu Santo tiene que alentarlo, fortalecerlo y ayudarlo, porque esto es tan complejo que esto puede quitarle el gozo de su vida. ¿Sabe algo? Muchos pastores aman el ministerio, pero es tan brutal el peso de esto que ¿sabe qué hacen los pastores? Prefieren decir, ya no voy más. Lea la estadística ahí en Google. ¿Cuántas iglesias se cierran diariamente? Entonces, voy a este pasaje para que entienda, usted no puede hospedar en su casa gente vaga, gente ociosa que no hace nada y dice, no, yo soy cristiano y yo soy pastor. Sí, pero yo que usted no pastorea una iglesia. No es que yo amo al Señor. Si ama al Señor, póngase a hacer algo. Tiene que hacer algo dentro del cuerpo de Cristo. Los frutos de una persona se notan, hermanos. Entonces, ya vimos diferentes características de gente a la que no se puede hospedar en nuestras casas, a las que no se debe recibir en nuestras casas. Primero es a falsos maestros, ¿cierto? Lo leímos en Romanos, ¿cierto? Segundo, ¿a quiénes más no debemos recibir en nuestras casas? A gente que se hace, a falsos maestros, a los romanos. Luego leímos que a los corintios, a gente que se llama ¿qué? Cristiana, pero realmente no. Se deleita en su pecado y sigue ahí en su mezcolanza y no entiende que tiene que ser un proceso de ¿qué? De restauración y regeneración que la produce la incomodidad que la palabra de Dios provoca, donde nos llama a ¿qué? A cambiar. Nos incomoda para que hayan evidencias de que estamos alejándonos por amor a Cristo y en el poder del Espíritu Santo de lo que hacíamos. Amén. Tenemos que luchar contra nuestro pecado. Y es una lucha que no se termina sino hasta que nos muramos, hermanos. Luego vamos a ir a la siguiente, que es en Juan. Segunda de Juan. Es una carta más general. Segunda de Juan, el capítulo 1, perdón. Juan no tiene sino un capitulito. Capítulo 1, verso 10. Y mire lo que dice acá. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. Escuche lo que dice la Biblia. Si a sus reuniones, ¿a sus qué? Llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo. ¿Cuál es la verdad acerca de Cristo? Que Dios es bueno, Dios me ama y por eso Dios me aguanta todo mi pecado y todas mis marranadas. No, la verdad de Cristo y de su evangelio es que dice que el reino de los cielos se ha acercado, que nos arrepintamos de nuestro pecado. ¿Para qué? Para ser que salvos. Entonces, cuando hablamos del evangelio tenemos que hablar de que Dios deja claro que tú y yo estamos muertos en delitos y pecados, que esa condición nos hace personas que enemigas de Dios y dignas de juicio, y que si morimos estamos llamados a irnos eternamente al infierno. Pero que Dios, que sabe que estamos condenados, muestra su amor para con nosotros en que Cristo Jesús murió por nosotros, que quiere redimirnos de nuestra maldad y lavar nuestras vidas con la sangre preciosa que su Hijo derramó, porque alguien tenía que derramar su sangre, porque la paga del pecado es muerte. Que como estamos condenados, Dios nos llama al arrepentimiento.
a reconocer que hemos pecado contra el cielo y contra Él. Que nos arrepintamos para que venga sobre nosotros su misericordia y podamos aceptar que Cristo murió por nosotros, aunque nosotros fuimos los que los llevamos a la cruz. Que en ese proceso, al aceptar a Cristo como Señor por habernos arrepentido, tenemos que empezar a leer la palabra de Dios, la cual traza el camino del verdadero creyente. Que no pase como gente que me ha dicho: yo soy cristiano, pero a mí no me gusta leer la Biblia. Yo le pido a Dios que me revele su verdad. ¿Cómo puede decir una persona semejante barrabasada? No puede ser cristiano verdadero sin entender que la palabra de Dios es la que guía a los hijos de Dios. Entonces dice acá que si a nuestras reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo invitemos a nuestra casa. Yo he tenido personas que llegan y me hablan y me dicen: no, yo creo en el evangelio así. Y yo los confronto, yo le digo: yo lo entiendo, bro, pero la Biblia dice esto. Yo lo invito solo para que escuche la verdad. Si rechaza la verdad, yo no lo vuelvo a invitar a mi casa, porque yo entiendo que yo lo invité a mi casa para que escuchara ¿qué? La verdad. Porque entiendo que mucha gente viene aprendiendo a vivir en un error como consecuencia de malos maestros. Claro, yo lo sé. Pero si enseñándole la verdad que está en la Biblia, no la que yo creo, la que la Biblia dice, esta persona se atornilla en su error, yo digo: hasta ahí llegó mi trabajo. No es que yo creo así, bueno, todo bien, acepto esa realidad. Usted cree así, pero la Biblia me ordena y me dice: si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa. Para poder llegar a mi casa y enterarme de que enseña algo mal, yo tengo que haberlo ¿qué? Escuchado y haberlo invitado. Ya lo escuché, ya le enseñé la verdad, pero la Biblia dice: si esa persona enseña algo que no es la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. ¿Ninguna qué? Ninguna, hermanos. ¿Cuántas? Cualquiera que apoye. ¿Cuántos? O sea, ahí está metiendo aún a verdaderos creyentes. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Entonces vimos hoy 4 casos. ¿Cuántos? En Roma, ¿quiénes fueron? Amada iglesia, escriba ya por el chat. Hágame saber que usted está conectado conmigo. Porque si le estoy enseñando cómo vivir en la verdad y confirmándolo en mi vida también, pues será muy duro que el día de mañana usted caiga en una trampa de esas. ¿Por qué? Porque no puso cuidado. A los romanos, ¿sobre los qué? Falsos maestros. Luego a los corintios, ¿por qué? Por falsos creyentes. Luego se escribe ¿a quién más? A Tesalónica. ¿Por recibir a qué? A vagos. A vagos, a gente que no hacía un carajo y se llamaba cristiana, ni servía dentro de la iglesia predicando. Porque tengan en cuenta que quien sirve dentro del cuerpo de Cristo, quien es un pastor como lo era el apóstol Pablo, él dice: no, yo tengo derechos, que no los use es otra cosa, pero que los tiene, amén. Entonces dice a los de Tesalónica: no, ustedes no tienen por qué aceptar vagos. Y luego Juan dice ¿a quién? A todas las iglesias. Entonces, si usted ve un hombre que vive para Dios, que ama al Señor, que sirve a Cristo, que es un hombre que usted lo ve, que lucha contra él mismo y se somete al Señor, a su palabra, es un verdadero cristiano. Si ese hermano necesita, ayúdelo. Ayúdelo, por favor. Porque como puede darse cuenta, desde la iglesia en el primer siglo, no son muchos los que gozan del prestigio de ser verdaderos cristianos. Hay falsos maestros y Pablo los denuncia. En Roma se metieron. Hay falsos cristianos, sí, los denuncia en Tesalónica. Hay falsos hermanos allí llamándose en cristianos, sí, en Corinto los denuncia también.
Y hay gente que entra a nuestras reuniones para enseñar un evangelio que no es el de Cristo, sí, y lo denuncia el apóstol Juan, el discípulo amado. Esto es porque yo no quiero que ustedes los cojan, hermano, de tontos útiles, pero tampoco para que pierdan una vida de piedad, porque son llamados y ordenados por Dios para que ustedes sean, hermanos, ¿qué? Hospedadores. Eso no es meta vivir a todo el mundo, no. Es que usted aprenda que usted puede decirle a una persona, venga, nos tomamos un café, porque usted debe ayudar a alentar a la iglesia. Porque cuando estamos unidos, ¿cuántas veces venir a mi casa no ha sido un aliento para muchos de mis hermanos? Muchísimas veces, hermanos. Que vienen con doctrina cerrada, pues acá nos hemos corregido y acá hemos hablado y acá nos hemos afilado y acá nos hemos alentado. Y hemos aprendido a caminar juntos, a confirmar lo que tienen que hacer morir en nosotros, pero andar unidos. También hemos visto gente que se ha ido de Casabresca porque le hemos estorbado su pecado, su falsa doctrina, su falso evangelio. Y hoy en día me detestan a mí porque yo hice el trabajo que el Señor me dice. No, si él vive una vida pecaminosa, si él es un lujurioso, si él vive una vida sexual inmoral, si él es un ladrón, si él es un estafador, confróntenlo, llámenlo al arrepentimiento. Si persiste en eso, ni siquiera coman con esa persona. ¿Es una orden o yo me inventé esto, hermanos? ¿Y qué pasaría si yo me invento otro evangelio y hago lo que se me da la gana? ¿No viene juicio sobre mi casa y sobre mi vida? En ese momento, ¿sabe qué pierdo yo? El respaldo de Dios. Pero me someto a la disciplina y al juicio de Dios sobre mi vida. No, hermanos. Sirvan a los verdaderos creyentes. Ya saben cómo son, ¿no? Lo leímos. Tan bonita que es la palabra, ¿no? No nos hace tontos útiles de nadie, hermanos. Cuando usted le predique a alguien, deje que la evidencia de que él se está arrepintiendo empiece a verse. El verdadero creyente empieza a luchar contra su pecado. Lucha y lucha y lucha y lucha y lucha y lucha y no se cansa. El verdadero cristiano es combativo, es luchador. Él quiere ver a Dios glorificarse en su vida. Luchen, hermanos. Acá hay un versículo que me encanta. Mírelo, está ahí en mi pared. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, ¿qué, hija? 9:24. 1 Corintios 9:24 dice el apóstol Pablo haciendo una analogía sobre las carreras, los juegos del istmo que se hacían cada 6 meses. Y él dice que en los atletas él vio esto, escuche. No se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Pastor, es que volví y me caí. Párese, corra, luche, luche. Pero pastor, es que el recuerdo de mis caídas no me deja, me siento avergonzado. Menos mal siente vergüenza, Dios lo está estorbando. Luche, pero luche. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva. Hágalo en honor de su Señor caminando hacia la cruz. Hágalo en honor de la valentía de su Señor. Este no es un galpón de gallinas, este es un ejército, dice la Biblia. Un ejército de hombres y mujeres que Dios compró con la sangre de su Hijo. Le cuesta, luche. Se cayó, párese, pida perdón y luche, ore, lea la Biblia, métase con Dios. Dios le va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque Dios es suficientemente poderoso para guardarlo de usted y de su adversario, el diablo. Luche con la palabra de Dios y la vida de diálogos con Dios. No se rinda. No se rinda, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre precioso, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque en ella hay una sabiduría que no conocíamos, una sabiduría que nosotros no tenemos, pero una sabiduría que tú nos regalas, Señor. Señor, oro por mis hermanos, tan jóvenes como Saori, Catalina, Diego Mario, tan adultos como yo, la mamá Consu,
Todos somos del mismo material y cada uno enfrenta diversos retos en diferentes etapas del tránsito de su vida, Señor. Te pido, mi Señor, que mis hermanos luchen, que luchen contra ellos con el poder de tu palabra, donde ellos lean tu palabra y digan, aquí dice, y no me puedo rendir. Tengo que luchar contra mi orgullo, yo voy a ir a pedir perdón. Tengo que luchar contra mi lujuria, yo no puedo ser que lo primero que me levanto y hago es mirar mi celular. No, 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 y mirar lo que es indebido. No, yo voy a acostumbrarme a despertarme y a decir buenos días, Dios mío. Señor y Padre de mi Señor Jesucristo. Amado Señor mío, Espíritu Santo, que me guías a la verdad. Háblame por la palabra, hoy voy a leer Juan, Señor. El hombre que lo llamaban el hijo del trueno y terminó siendo el apóstol del amor. Hoy voy a leer tu palabra, Señor amado, y te pido que tu palabra me permita encontrar al Verbo, a Cristo ahí. Déjame entender que ahí voy a encontrarme con Cristo, con el Verbo. Me voy a encontrar con quién soy yo. Me encontraré con el Dios misericordioso que me buscó como busca a Juan. Buscó a Juan y me busca a mí. Me encontraré con el Dios compasivo y benevolente que entre la multitud encontró a Juan y entre la multitud también me vio a mí. Me encontraré con que Dios es soberano y me encontraré con que yo soy limitado. Me encontraré con un Dios santo y me encontraré con que yo soy un pecador. Al leer tu palabra me encontraré con que tú eres un Dios que todo lo puede y yo soy un hombre que un montón de cosas le quedan grandes. Me encontraré con un Dios que cumple sus promesas y me encontraré conmigo, un hombre que no ha podido cumplirle a Dios todas sus promesas. Señor, al leer tu palabra, déjame encontrarme con quién eres tú, con quién soy yo, con qué quieres hacer en mi vida, con qué tiene que morir en mi vida, Señor. Hoy oro para que mis hermanos vayan a tu palabra y puedan decir quién eres tú, el Dios que me escogió desde antes de la fundación del mundo, el Dios que me vio muerto en mis delitos y pecados. ¿Quién eres tú? El Dios que me ama con amor eterno, por eso me prolongó su misericordia. ¿Quién soy yo? Yo soy el que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Yo soy el que te di la espalda, Señor. Yo soy el que fui altivo, arrogante, prepotente, Señor. Y yo soy el que por tu gracia redimes. Tú eres el que no hace memoria de las faltas cometidas. Corintios 13 lo dice. Quiero leer la Biblia y encontrar quién eres tú y descubrir quién soy yo. Quiero poner propósitos claros, Señor. ¿Qué voy a hacer hoy como cristiano? ¿Cómo voy a confirmar que lo hice? Hoy voy a saludar al vecino que me mira mal. Hoy voy a ayudar a alguien en la calle, así sea diciéndole tómese una gaseosa. Hoy voy a practicar la compasión. Cosas verificables, Señor. Hoy oro por tu iglesia, tu amada iglesia, la que te costó tu hijo en la cruz, la que costó tu sacrificio, Señor, mi amado Rey, la que te costó, amado Espíritu Santo, que le tengas que tener una paciencia impresionante solo porque eres misericordioso, por amor de Cristo. Te ruego por ella para que esta iglesia ame tu palabra, para que abandone los misticismos extraños y lea tu palabra y diga: Señor, vengo a conocerte a ti a la luz de tu palabra. Vengo a descubrir claramente mi condición, porque tu palabra va a sacar a la luz quién soy yo. También sé que ella trazará un camino de cosas que tengo que hacer hoy. Y también sé que tengo que verificar al final del día si las hice. Pero yo me niego a perderte en mi terquedad, rebelión y argumentos personales. Señor, gracias. Oro para que tu iglesia sea una iglesia que ore, que hable contigo, pero que entienda que el evangelio nos es dado para aprender a interesarnos por lo que para ti es valioso, las personas.
Oro para que ellos oren por otras personas. Oro para que intercedan por otros. Oro para que no hagan como muchas veces nos sucede. Y Pablo corrige por el Espíritu esa conducta y dice: no se interesen solamente por sus propios asuntos, interésense por los demás. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa. Gracias por tu Santo Espíritu, por cada hermano mío que se dispone y dice: yo te pertenezco. Yo quiero ser útil en tu reino. Oro por todos ellos, como quisiera estar con todos ellos esta noche acá. Me gusta abrazarlos, me gusta abrazar la iglesia. Siempre hay un pedazo de ti en cada uno de ellos. Siempre cuando los veo algo de ti en ellos y aprendo mucho. Gracias por tu iglesia de la cual me has hecho parte, aunque yo solo era un pecador y un enemigo de tu cruz y de ti, Padre. Gracias por la iglesia. Señor, afirma el amor en los matrimonios, afirma y afianza la relación entre los hijos y los padres. Provee a las alacenas de mis hermanos y ministra sanidad en los que están enfermos. Gracias por escuchar mi oración. Para mí es un placer hablar contigo. Gracias por tu novia, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Gracias. Amados amigos, mañana jueves se encuentran las mujeres en la reunión que ellas están disfrutando hacer, juntas para crecer. Mañana 8 de la noche. Si tú vienes por primera vez a esta reunión virtual, solo escribe en Casabresca por interno y te envían el link para que tú puedas entrar. Chica, mujer, anciana, no importa. El día viernes estamos con el viejo Saulo, el maestro de la ley, le dicen todos acá, terapiando al Saulito, qué raones. 8 de la noche estamos con el loquillo del Saulo allí, en la tertulia. Métase a la tertulia, aprenda, escuche a otros. La Biblia dice que nosotros aprendemos edificándonos los unos a los otros. El día sábado nos vamos a ver en Candelaria con los niños. Esos niños son un ejemplo de una tenacidad. El sábado, en nuestra reunión sabatina, empezó a llover y los niños no se iban. Ninguno se iba. Y yo hablaba con un hermano y le decía: estos niños son un ejemplo de por qué Jesús dice: dejen que los niños se acerquen a mí. Los niños tienen un espíritu tenaz. Ellos, si les llueve, se hace sol. Si toca sin sillas, los niños son un ejemplo de caminar con Dios. Allí estamos discipulando también a los papás de ellos, los cuales hemos visto como el Espíritu Santo, en el poder de la palabra del Señor, está sacándolos de grandes viacrucis en sus vidas. El domingo nos vamos a ver en el auditorio de nuestros amigos de Anunciadores de Cristo. Allá me voy a ver para celebrar con todos mis amigos el regalo precioso de la salvación y la maravillosa obra que Cristo está haciendo en Colombia. Les deseo que la dulce comunión con Cristo Jesús sea hoy, por siempre y para siempre en cada uno de ustedes, amigos. Compártanle a otros este mensaje, porque el agua tiene que correr. Un abrazo gigante, chao. Llevamos haciendo trabajo social en Colombia y en habla hispana alrededor de 16 años y hace 4 años nos constituimos fundación. Buscamos la reconstrucción del tejido social.
Actualmente trabajamos con unos niños en el barrio La Candelaria, en la localidad de Ciudad